cada uno de nosotros, de que Dios nos hace el llamado a nosotros, que aprendamos a seguir sus mandamientos, sus estatutos, las leyes de Dios. Es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que nosotros hagamos. Pero muchas veces nosotros nos desviamos de la palabra de Dios o nos cuesta hacer lo que Dios nos pide a nosotros. En Deuteronomios 5 nos puede explicar un poco de cuáles son los mandamientos que nos pide Dios a nosotros. Primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los mandamientos del Señor. Pero muchas veces se nos hace difícil a nosotros seguirlos. Un mandamiento que sí me gusta, hermanos, y no solamente que me gusta, sino que me inspira a hacer las cosas que Dios nos pide a cada uno de nosotros y amar a nuestros semejantes, nuestros padres. Pero es uno de los mandamientos que dejó el Señor Jesucristo, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces a nosotros es difícil. Por ejemplo, nos preguntamos nosotros o nos decimos nosotros, ¿cómo puedo amar a una persona que yo no he conocido? A una persona que yo vengo conociendo. O podemos decir un extranjero. ¿Cómo puedo amar yo a una persona? Hay ciertos casos, podemos decir, hay ciertas familias de que los jóvenes, niños, no pueden sentir amor hacia las demás personas. ¿Por qué? Tal vez en los hogares de aquellos niños miraban lo que era mucha violencia, el padre borracho, el padre le pegaba a la madre. Entonces aquel niño creció en un mundo donde miraba violencia y no le demostraban lo que era o no le enseñaban lo que era el amor. Entonces cuando aquel joven, aquel niño llega a ser adulto, le cuesta demostrar amor o respeto a las demás personas. Pero ahí es donde el Señor viene, o cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. Dios nos enseña lo que es amar a nosotros. Dios nos enseña a amar. Entonces, como les dice, este es un mandamiento, es una demanda que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que sigamos sus mandamientos, que hagamos las cosas que Dios nos pide a nosotros, amando y respetando a nuestros prójimos, a las demás personas, no importando de dónde sean, porque a Dios no le importa de dónde seas, qué idioma hablas, qué color de piel eres. Si tu pelo eres, como decimos en Honduras, eres pelirrojo o rubio, o eres castaño, a Dios no le importa. Otra cosa muy importante, que a Dios no le importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Muchas veces, yo estuve en prisión, yo conocí muchas personas y prediqué mucho la palabra de Dios estando en prisión. Por ejemplo, siempre está el enemigo presente. Podemos decirlo así, de que cuando predicaba con las personas, llegaban otros y me decían, yo no te puedo escuchar porque yo soy católico. O tal vez lo hacían para hacerme sentir mal, pero yo sé que el Señor estaba conmigo. Y más ánimo me entraba yo de seguir predicando y hablando de la palabra de Dios. Porque Dios nos da fuerza a cada uno de nosotros. Hay un versículo en Josué 1:9 que me inspiró mucho también para seguir adelante, que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo me encontraba en un lugar que era limitado. Por ejemplo, puedo decir o confesarles aquí o darle un pequeño testimonio de que se me era prohibido de parte de los oficiales de que nos reuniéramos y habláramos de la palabra de Dios. Pero escrito está en aquellos días. Por ejemplo, algo que les comentaba a las personas en la prisión, de que en ciertos países es prohibido, es como un delito, un crimen, hablar de la palabra de Dios. Y en ese momento en la prisión lo estábamos viviendo, no al todo, sino que cuando mirábamos que entraban los oficiales a supervisar las celdas, teníamos que hacer como que no estábamos haciendo nada. O nomás sentarnos y voltear a ver a otro lado.
Pero yo sé que ahí estaba la presencia de Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero cuando salían los oficiales, de nuevo nos juntábamos y seguir hablando de la palabra de Dios. No callar, tampoco desmayar. El siguiente versículo, hermanos, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí. Déjenme decirle algo, que eso también les explicaba a las personas en prisión. Por ejemplo, viene una persona y recibe a Dios como su único Salvador. Muchas veces no le damos la oportunidad a Dios que sea Él que nos cambie nuestro corazón, sino que aquella persona viene, voy a aceptar a Dios, voy a dejar de hacer esto y esto y esto y lo otro. Pero, ¿qué sucede? Por esas causas o porque no le damos la oportunidad a Dios que sea Él que nos cambie, ahí suceden lo que son las caídas repentinas. Porque aquella persona, ¿qué sucede con aquella persona? Queda volteando a ver atrás, viendo los problemas, los pecados o las cosas que hacía antes, porque no le dio la oportunidad a Dios que lo cambiara. Algo que me inspira mucho la historia del alfarero y el barro. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. Qué cosa más linda cuando usted le permite a Dios que Dios lo transforme a usted. Como el alfarero y el barro, que le da dando la forma y moldeándolo. Suceden caídas, se rompe, pero lo vuelve a crear. Asimismo sucede en la vida de nosotros. Dice la Escritura que es imposible, es difícil, pero no es imposible. Que es difícil seguir a Cristo. Que tenemos que tomar nuestra cruz y aún despreciándonos a nosotros mismos. No despreciándonos que nos vamos a parar o nos vamos a abandonar así a una acera y decir, no, me abandono. Sino que la vieja persona que éramos antes, dejarlo atrás, decirle no. Porque Dios usted le permite en ese momento que Dios obre en su vida. Y usted le dice a Dios, oh Dios, mi corazón es tuyo. Permítale a Dios que entre en su corazón y que obre y que haga una nueva criatura en usted, en su vida, como dice Corintios 5:17, que es un versículo que me gusta. De modo que si alguno está en Cristo, cuando usted recibe a Dios en su corazón, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. Dios hace un trabajo, algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo les daba un ejemplo a unas personas ahí en la prisión, de que cuando uno recibe a Dios en su corazón, por ejemplo, doy un pequeño ejemplo, cuando compramos tal vez un dulce, venimos, abrimos el dulce, nos comemos el dulce, no nos vamos a comer también la bolsa. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el basurero más cercano y todavía volteamos a ver si la gente nos mira para hacerle así algo, para que nos miren así como basquetbolista. ¡Wow! Asimismo hace Dios con nuestros pecados. Dios agarra todos esos problemas, los envuelve. Dice la Escritura que los tira a lo más profundo del mar y ya nunca más vuelve a recordar. Pero ahí está el enemigo, haciéndonos a nosotros caer. Ahí está el enemigo siempre. ¿Te acuerdas de lo que hacías allá? ¿Se acuerda de lo que cuando le pegaste a aquel? Pero Dios no le interesa esto, porque Dios hace una nueva persona en usted. Dios lo transforma a usted, pero usted le tiene que dar la oportunidad a Dios, dar usted el primer paso. No permitirle al enemigo que dé el primer paso a usted y de llevarlo a la condenación, sino que usted tiene que dar el primer paso, el paso de la victoria, que es recibiendo a Dios en su corazón, permitiéndole a Dios que limpie su vida. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
y las hace, os indicaré a quién es semejante. Wow, Dios hace muchas comparaciones. ¿A quién es semejante una persona que sigue los mandamientos de Dios, que cumple lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros? Muchas veces nosotros somos tan negativos que decimos, es que no puedo. Decimos muchas veces, no podemos. Tal vez algo en la vida es difícil, pero no es imposible. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted hace algo, y ese algo, usted lo hace en nombre de Dios, viene Dios y le doblega las fuerzas. Para que usted, ese algo que usted va a hacer, lo haga con energía, con fuerza y con voluntad, porque usted lo está haciendo en nombre de Dios. Amén. Dice, el 48 dice, miren la comparación que hace Dios. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Este versículo me gusta mucho. Por ejemplo, cuando nos habla del río, por ejemplo, no sé mucho de construcción, pero les daba un ejemplo también a las personas allá, a los que saben de construcción. Por ejemplo, van a hacer una casa, tienen que hacer el fundamento, pero el fundamento tiene que llevar rocas o hierro, porque si no, aquella pared o la construcción que van a hacer va a ser algo que no va a tener fuerzas. Entonces cuando venga una pequeña brisita, podemos decir, o un pequeño temblor, ¿qué es lo que va a suceder? Aquella pared o aquella casa se va a derrumbar o se va a caer. ¿Por qué? Porque no tenía fuerzas. Entonces, comparemos esto mismo con nuestra vida espiritual. Que nosotros recibamos a Dios en nuestro corazón, pero pidámosle a Dios, Señor, digámosle a Dios, perdón, Dios, Señor Jesucristo, mi corazón es tuyo. Que sea Jesucristo. Le voy a comentar algo. Durante estuve peleando mi caso de inmigración, algo muy especial porque siempre he sido bendecido, gracias a Dios. Fui mi propio abogado. No tenía cómo pagar un abogado, yo tuve que representarme a mí mismo. Yo le pedí a Dios que antes de entrar a la corte, le decía al Señor, oh Dios, oh Señor Jesucristo, quiero que tú seas el que hable por mí y no yo por mí mismo. Tenía muchos nervios, venía el enemigo y me atacaba me venía y me atacaba con un ataque de nervios. En ese momento no podía ni hablar. Era un ataque de pánico, porque yo nunca había estado delante de un juez. No sabía yo cómo contestar las acusaciones de un fiscal. No, pero ahí es donde Dios actúa. Gracias también a muchas personas que me asesoraron, pero ya al momento de estar frente al juez, algo muy especial. Yo no sabía cómo hablar frente a un juez, pero llegó que al final que el juez me tuvo que felicitar. Te felicito, nunca había tenido una persona así como tú. El fiscal ya por último quedó callado, porque la manera en que me defendía era como tal lo haría un abogado. Y todo eso le doy gracias a Dios, porque yo le di mi fe a Dios. Yo tuve la fe en Dios, que Dios iba a hacer, que iba a hablar por mí. Dios me iba a dar la palabra. Iba a poner las palabras en mi boca para poder hablar delante del juez. Entonces dice acá,
Como les dije, pongamos esto en nuestra vida espiritual. Que nosotros estemos firmes con Dios. Que hagamos hagamos lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Lo que nos pide diariamente. Amemos nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, incluso las personas que vemos atrás, pero también no las podemos amar, pero tratemos a las personas con respeto. Hay un versículo en la Biblia muy especial, que tratemos a las demás personas como queramos nosotros que nos traten a nosotros. Queremos que nos traten, porque si tratamos mal a las personas, ¿qué vamos a recibir? Desprecio, odio, engaño. Pero si demostramos respeto y amor, creo que vamos a cosechar amor. Amén. Entonces, cuando ponemos esto en nuestra vida espiritual, el río aquí demuestra lo que son los problemas. En Isaías 55:6, creo que ya conocen ese versículo, porque creo que pasan hoy otra vez este versículo. Lo conocemos mucho, dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Quiero que nos demuestre este versículo y el 48 del 6:48 de Lucas. Quiero que nos puedes decir, por ejemplo, que este es el momento que nosotros tenemos que buscar a Dios. Que no esperemos que venga una inundación sobre nuestra casa, que vengan los problemas a nuestra vida, que venga enfermedad, tribulación, angustia, desnudez, hambre, persecución. No esperemos que venga eso. Este es el momento. Todos los días, cada instante es el momento de buscar a Dios. Buscar a Dios en tanto que está cercano, llamarle. Pero, diciéndolo así, Dios siempre nos hace el llamado a nosotros, porque nosotros nos hemos olvidado muchas veces. Pero viene Dios y nos hace el llamado, pero ahí también está el enemigo. ¿Qué es lo que hace el enemigo en ese momento? Oye, no lo escuches. Nos tapa los oídos, los ojos, para que no podamos ver las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Muchas decimos: ¡ay, qué mala suerte tengo! ¿Se ha puesto a pensar usted que todo lo que sucede en su vida es porque Dios lo quiere así? Porque después de eso, Dios tiene preparado muchas cosas lindas para su vida. Amén. Como le repito el versículo de Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscarle en este momento. Como les dije, no espere que vengan los problemas a su vida. No esperemos nosotros que lleguemos allá viejos y digamos nosotros, como dice en Eclesiastés, cuando lleguemos a viejos y digamos en ese momento: no estoy satisfecho de mi vida. ¿Por qué? Porque no se la dedicó a Dios. Este es el momento que nosotros tenemos que buscar a Dios cada instante de nuestra vida. Todo lo que usted haga, hágalo en nombre de Dios, porque Dios bendice. Y Dios, cuando bendice, no viene como cuando están repartiendo. Hacíamos algo en la prisión, comprábamos algo en la comisaria, y de un Hannibal éramos 60 en la celda, y de un Hannibal teníamos que comer los 60. Un pedacito así. Pero compartíamos todos, y a los que lo recibían con amor era algo grande. Y así mismo bendice Dios. Dios no nos bendice así. Para el diablo es así. Oye, ¿qué vas a hacer con eso? Pero Dios nos bendice de una manera que Dios bendice en grande. Amén. Dice, ya vimos que, ya expliqué los problemas, el río. Yo con ímpetu con aquella casa. Pero, ¿por qué no puedo moverla? No puedo moverla, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y en este caso, ¿quién es la roca?
es Dios, el Señor Jesucristo. Porque nosotros tuvimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él nos mantuvo fuertes para cuando vinieron los problemas. Los problemas, siempre vienen. Pero recibamos los problemas en el nombre de Jesucristo y va a ver usted que no se va a mover. No sé si han visto los security, los guardias, pero los security cuando están vigilando a un lugar o frente tal vez a un local del gobierno, ahí están pues. No hacen nada, nomás están ahí. Porque están obedeciendo una orden. Pero pongamos esto también en nuestra vida espiritual. Como el security puede llover, nevar, venir un aire frío, pero tiene que cumplir con su deber. Pero comparemos esos problemas con lo que sucede espiritualmente. Problemas, decepción, persecución. Pero si usted está con Dios, Dios le da fuerzas para soportar todos esos problemas y mantenerse firme para enfrentar los problemas. Déjenme decirle, a mí conocí un pastor en la prisión. Es de Guatemala. Él una vez me contó una pequeña parábola, y creo que ya la conocen también, de que como muchas veces nosotros perdemos la fe. Y la pude comparar con mi vida. Y ya por último, tuve que aprender porque me gustó. Porque todo lo que dice en la parábola me sucedió. Déjenme contársela. Y lo que me decía el pastor era que, no sé, quienes han ido a la playa, caminar a la orilla del mar. ¡Wow! ¡Qué chido! Es algo lindo. Pero, ¿se han fijado ustedes cuando están a la orilla del mar? Ustedes están dejando huellas. Y pudieron haber caminado millas, kilómetros. Pero ahí están las huellas. Excepto que las olas del mar las borren. Pero usted va dejando huellas atrás. Pues lo que quiero decir, lo que me contaba el pastor, que iba un hombre caminando a la orilla del mar junto con Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo, va! Imagínese usted caminar con Dios, ir hablando con Dios. ¡Wow! Es algo que es difícil. Tanta la emoción que me entra que no me puedo imaginar. Pero imagínese usted platicar con Dios, ir caminando con Dios. Como por ejemplo ir caminando. Pero, ¿qué iba aquel hombre caminando junto con Dios, como les dije? Y aquel hombre volteaba a ver atrás. Miraba las dos huellas, tanto las de él y las de Dios. Y se sentía seguro. ¿Por qué? Porque estaba Dios al lado de él. Pero llegó un momento que aquel hombre volteó a ver atrás. ¿Por qué volteaba a ver atrás? Eso nos sucede muchas veces a nosotros. Volteamos a ver atrás, pero ¿qué volteamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros buscamos atrás? ¿Nos hemos preguntado? Muchas veces nos acordamos de lo que nosotros hacíamos antes. La persona que dejamos atrás, que aquella persona que dejamos atrás siempre nos está haciendo el llamado, ¡uy, yo continúo! Y volteamos a ver atrás. Entonces, que aquel hombre ya solo vio una huella y se turbó su corazón. Sintió miedo, se sentía solo, le vino tribulación y le pidió a Dios: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Mira lo que estoy pasando. Pero llega el momento que Dios le respondió a aquel hombre. ¿Y qué creen ustedes que le dijo? Hombre de poca fe. No eres tú quien va caminando, sino soy yo, y yo te llevo cargado, yo te llevo en mis brazos, y las huellas que ves atrás no son las tuyas, sino las mías. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Déjenme decirle que Dios nunca lo abandona a usted. Dios está a usted
perdón, Dios está con usted a donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre usted. Dios manda a sus ángeles a protegerlo. Lo digo por experiencia, porque yo pasé por el desierto y Dios me sacó con mano poderosa. Es algo que tengo que agradecerle a Dios. Durante toda en prisión, el enemigo intentó atacarme muchas veces, porque yo venía con dos familiares, mis dos hermanos, y hasta el sol de hoy no sé nada de ellos. No sé si habrán sido rescatados como yo. Yo intenté conseguirle agua, pero el enemigo intentó atacarme muchas veces. Por ejemplo, sentimientos de culpa. Tú tienes la culpa, tus hermanos han muerto, es tu culpa. Un sentimiento de culpa y algo más horrible, que para dormir tenía que estar tomando medicamentos. Algo de lo que el diablo me estaba controlando y hundiéndome en su prisión, en una prisión espiritual. Pero yo le doy gracias a Dios, que Dios ha hecho una nueva criatura de mí. Y donde quiera que estén mis hermanos, también a muchas personas que me han aconsejado, me han dado fuerzas para seguir adelante. Donde quiera, algo he pensado, donde quiera que estén mis hermanos, yo sé que ellos están orgullosos y están bien. Como les dije, el enemigo me daba sentimientos de culpa. Tus hermanos han fallecido. Todo es por tu culpa. ¿Por qué? Porque no les conseguiste agua. Eres el culpable. Eres un asesino. En las noches no dormía. Como no dormía, me llevaron al psiquiatra. Y pues no puedo decir que el psiquiatra me ayudó, porque me hacían padecer como loco. Era lo que el enemigo quería. Que yo estuviera loco, que me sintiera atrapado, que no tuviera fuerzas para seguir luchando. Pero Dios acudió por mi rescate. Dios me sacó de todo eso. Y yo puedo decir ahora que nueva criatura, porque después de toda esa depresión, algo me amenazaban los oficiales. Hay una celda en la prisión que le decimos el hoyo, la celda de castigo. Si yo no me tomaba mi medicamento, me encerraban, solo, a oscuras. Y era algo que me daba mucho temor. Tienes que tomar tu medicamento, y cuando decía no, me excusaban 5 días por no tomar mi medicamento. Pero agarré el valor, y no sé cómo lo van a entender, pero le dije al médico, cuando yo ya no soportaba, porque yo no tomaba alimentos, solo, diciéndole así, me mantenían drogado las 24 horas. Me levantaban para darme alimentos, pero tenía como una roca, una piedra en el estómago que yo no tenía. Pero ya por último, tuve que decirle al médico, oiga, cómase usted sus pastillas, yo no las quiero. Y en ese momento yo me levanté y agarré mi Biblia, y desde ese momento me dispuse a predicarle a las demás personas, para que se dieran cuenta que estar en prisión no es como muchas personas pensamos, sino que es un momento que Dios lo utiliza a usted. Muchas veces pensamos para ser nuevas personas, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos esposos para nuestras esposas, buenos amigos. Dios utiliza ese momento para moldearlo a usted, para moldear a aquella persona, para cuando usted salga, Dios le da la oportunidad de salir, usted sea una nueva persona. Algo déjeme decirle, de nuestros errores muchas veces aprendemos muchas cosas. Conocí muchas personas estando en prisión, ¿sí? Me detuvieron por tal cosa. Sí, tienes razón.
Pero ahora utiliza este tiempo aquí para pedirle perdón a Dios. Primero acércate a Dios. Y cuando salgas afuera, las personas se van a sorprender de ti. Tal vez si eras una persona que amanecía de noche a noche, o estaba de sol a sol, las cantinas, los antros. Pero cuando usted sale con Dios en su corazón, es algo. Primero dice la palabra de Dios que tenemos que buscar el agrado de Dios, agradarle a Dios. Si usted tenía enemigos, si usted está bien con Dios, Dios mismo, miren las cosas lindas que hace Dios. Dios viene y pone a sus enemigos a estar bien con usted. ¿Por qué? Porque usted está bien con Dios. Dios limpia su camino. Dios aparta esas espinas. Porque Dios sabe que si usted se separa en esas espinas, se va a espinar. Y las espinas pollan duro. Pero Dios viene y las limpia, las aparta. Quita esas piedras de enfrente de nosotros. Para que cuando nosotros pasemos, podamos pasar así, caminando, tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. Dios nos cuida a cada instante. Amén. Entonces, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Como les decía, ese tiempo es ahora. Cada minuto que pasa en su vida es el momento de buscar de Dios, de llamarle a Dios, llamarle en tanto que está cercano. Miren, déjenme decirle, hay un versículo en Apocalipsis que tanto me gusta. Es que muchos versículos que me gustan. Apocalipsis 3:20. Para que se den cuenta que Dios siempre nos hace el llamado. Voy a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, las madres. ¿Puede levantar la mano las que son madres? No. También los padres, no se queden atrás, por favor. Levanten las manos. Los padres. Good. Dios los bendiga. Hoy vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando una persona, un padre, una madre, tienen un bebé. Yo no tengo hijos, pero he estudiado mucho ese tipo de temas. Cuando los niños alcanzan la edad de 2 a 3 años, insoportable son, ¿va? Podemos decir, pues, la madre está en ese momento que el niño está corriendo para acá, que para allá, se sube acá. Oye, bájate de ahí, si sigues corriendo te vas a caer. Pero llega el momento que aquel niño se subió a la escalera. Bájate de ahí, Oscarito, que te vas a caer. No, pero Oscarito sigue subiendo. Es que me gusta, mami, dice. Pero en una de esas se agarró Mavi. ¡Pam! Como esos niños, ¿qué es lo que creen que hace? ¡Guau, guau! A llorar. Pero la madre y el padre tanto quieren a los hijos, tanto nos quieren los viejitos, ¿verdad? Que llega la madre. Que no te subieras ahí. Te lo dije. Te dije que te ibas a caer. Pero ven, lo levantan, lo sacuden y lo llevan.